Hay personas que no necesitan estar rodeadas de otros para sentirse completas. Y no porque sean frías, amargadas o incapaces de conectar, sino porque en algún momento de su vida descubrieron algo que muchos todavía no entienden: que estar solo es una fuente más tranquila, más honesta y más real de conexión, sobre todo con uno mismo. Pueden estar en una reunión llena de voces, risas, música y conversaciones cruzadas, y aún así sentir que una parte de ellas permanece en otro lugar, en una especie de habitación interior donde nadie entra del todo. Pero lo curioso es que no lo viven como una tragedia, no lo sienten como abandono, y no lo experimentan como un vacío que debe ser llenado cuanto antes. Para ellas, ese silencio no es ausencia, es paz. Y quizá tú seas una de esas personas mágicas. Quizá llevas tiempo sintiendo que hay algo diferente en ti, como si no encajaras del todo en un mundo que parece necesitar ruido constante, mensajes constantes, planes constantes y presencia constante. Un mundo donde estar solo se interpreta casi como una falla, una enfermedad, como si fuera un problema que alguien tiene que resolver con urgencia. Pero detente un momento y piensa esto conmigo. ¿Y si no hay nada roto en ti? ¿Y si no estás huyendo de la vida? ¿Y si simplemente has descubierto una forma distinta, más profunda y más consciente de estar en el mundo? Porque algunas personas no eligen la soledad porque odian a los demás, la eligen porque después de mucho ruido, aprendieron a escuchar algo más valioso: su propia alma. La mayoría de las personas no están realmente bien solas. Pueden decir que sí, pueden bromear con que disfrutan su espacio, pueden incluso pasar una tarde sin ver a nadie, pero apenas el silencio se vuelve demasiado largo, algo empieza a incomodar. Aparece la inquietud, aparece la necesidad de revisar el móvil, la urgencia de poner música o prender la televisión para que haya ruido, como dicen algunos. Buscar algo, cualquier cosa, que impida quedarse a solas con lo que uno lleva dentro. Porque para muchas personas, la soledad no es descanso, es un espejo, y los espejos, cuando uno no está preparado, pueden ser bastante impertinentes. Pero en tu caso quizá ocurre algo distinto: el silencio no te incomoda tanto. Incluso cuanto más ruido hay fuera, más valor parece tener ese silencio. Después de una conversación larga, de una reunión social, de un lugar lleno de estímulos, quizá lo único que deseas es regresar a tu espacio, cerrar la puerta, respirar y volver a sentirte tú. Y aquí empieza la verdadera diferencia. Las personas que están bien solas no necesariamente evitan a los demás, simplemente no los necesitan para sostenerse emocionalmente todo el tiempo, y eso cambia completamente la manera en la que viven. Porque hay algo que casi nadie dice en voz alta, pero que muchos sienten en secreto: estar con gente es agotador. No siempre, no con todas las personas, no en todos los momentos, pero es agotador. Resultan agotadoras las pequeñas conversaciones que no van a ningún lado, las sonrisas automáticas y el tener que actuar cierta versión de uno mismo para no incomodar, para no parecer raro y para no romper el ritmo social que todos parecen seguir sin cuestionar. La mayoría acepta eso como parte normal de vivir en sociedad, y en cierta medida lo es, pero algunas personas empiezan a verlo con demasiada claridad. Empiezan a notar que muchas interacciones no son verdadera conexión, sino interpretación. No son encuentro, sino rutina. No son presencia, sino un mero teatro. Y cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Empiezas a notar lo forzado, lo repetitivo, lo automático. Empiezas a sentir que muchas veces no estás conversando, sino cumpliendo un papel. Y poco a poco algo cambia. Dejas de buscar ciertos ambientes, ciertas conversaciones y ciertas compañías, no por desprecio, por miedo o porque te creas superior, sino porque simplemente ya no te aportan lo mismo. Y aquí hay un punto importante: muchas personas creen que esto es simplemente introversión, pero no siempre es así. Hay personas introvertidas que aún así necesitan desesperadamente la aprobación, la presencia o la atención de otros, y hay personas que pueden ser sociables, agradables, incluso carismáticas, pero que no dependen de la vida social para sentirse completas. La diferencia no está solamente en si te gusta salir o no salir, la diferencia está en si has aprendido a estar contigo mismo. Y eso, aunque suene sencillo, es una de las habilidades más raras de este tiempo. Saber estar tranquilo con uno mismo no es tan común como parece, es todo un arte.
Piénsalo bien. Muchas personas no saben estar solas sin desear distraerse. Apenas tienen un espacio libre y lo llenan el espacio de la habitación con música o las noticias de la televisión. La mente se atonta con 25 TikToks, las manos se calman con el teléfono o cualquier otro chupete, y el silencio se censura con cualquier movimiento que les permita no escuchar demasiado lo que ocurre dentro. Porque quedarse a solas con la propia mente puede ser incómodo, especialmente cuando uno lleva años evitando ciertas preguntas, ciertas emociones o ciertas verdades. Pero cuando aprendes a estar solo de verdad, sin ruidos continuos, sin distracciones inmediatas, sin la necesidad de escapar de ti mismo, descubres algo que al inicio puede parecer extraño. No necesitas de tanto como creías. Conectas con una sencillez natural. Descubres que muchas de las cosas que buscabas afuera también pueden nacer dentro. La calma, por ejemplo, el entretenimiento, la reflexión y la creatividad. Incluso una forma muy íntima de compañía, una compañía silenciosa pero intensa, hecha de pensamiento, memoria, imaginación y presencia. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay vuelta atrás, porque entonces ocurre algo muy curioso. Empiezas a elegir conscientemente. Ya no sales por inercia, ya no dices que sí, solo por compromiso, ya no aceptas cualquier plan para no parecer distante. Comienzas a filtrar y a preguntarte, ¿realmente quiero estar ahí? ¿Realmente esta conversación me nutre por dentro? ¿De verdad siento que esta persona me acerca a algo verdadero, o solo me arrastra hacia un ruido que ya no necesito experimentar? Claro que desde fuera esto puede interpretarse mal. Algunos dirán que te estás aislando, otros pensarán que estás triste, que algo te pasa, que te has vuelto extraño y egoísta, o que ya no eres como antes. Pero por dentro muchas veces lo que hay no es crisis, es claridad. Porque cuando no necesitas a los demás para sentirte bien, puedes empezar a elegir con quién quieres estar, desde tu autenticidad, y esa elección, aunque incomode a algunos, forma parte de tu libertad. No se trata de despreciar a las personas, se trata de dejar de usar la compañía como anestesia, porque hay quienes están acompañados todo el tiempo, pero profundamente desconectados de sí mismos. Y hay quienes pasan largas horas a solas, pero están más vivos, más despiertos y más presentes que nunca. La verdadera soledad no siempre es estar sin nadie, a veces la verdadera soledad es estar rodeado de personas con las que no puedes ser tú mismo. Y cuando entiendes eso, empiezas a valorar tu espacio, no como un escondite, sino como un templo. Ahora bien, esta capacidad de estar solo no suele nacer de la nada, sino que muchas veces empieza mucho antes, en etapas donde quizá estuviste más solo de lo que debería haber sido. Tal vez aprendiste desde pequeño a entretenerte sin depender de nadie, o descubriste que no siempre habría alguien disponible para escucharte, ayudarte o comprenderte. Tal vez sin darte cuenta fuiste desarrollando una especie de autosuficiencia emocional, no perfecta desde luego, no absoluta. Nadie es una isla completa, aunque algunos lo intenten con bastante entusiasmo y una buena taza de café en la mano. Pero sí que logran una autosuficiencia suficiente como para no derrumbarse cada vez que no hay alguien cerca, y eso cambia todo. Porque entonces el mundo deja de ser una necesidad urgente y se convierte en una opción. Una persona que necesita compañía desesperadamente puede terminar aceptando cualquier presencia, con tal de no enfrentar el vacío. Pero una persona que está bien sola, se vuelve mucho más cuidadosa, no porque sea exigente en el sentido superficial, sino porque entiende el valor de su calma. Y aquí aparece algo más profundo. Cuando te acostumbras a estar bien solo, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Carl Gustav Jung, el famoso psiquiatra suizo del siglo XX, entendía que la soledad podía ser una fuente de curación y autodescubrimiento, no como aislamiento vacío, sino como un regreso hacia el centro de uno mismo, la auténtica esencia. Para Jung, el ser humano necesita separarse en cierta medida de la multitud, para descubrir quién es realmente, porque si uno vive fusionado con las expectativas del grupo, de la masa colectiva, puede terminar perdiendo su individualidad sin darse cuenta. La verdadera compañía solo puede existir cuando dos personas no se devoran, no se necesitan desesperadamente, no se usan para escapar de sí mismas. Dos personas realmente se encuentran cuando cada una conserva su propia alma. Por eso, el llamado hombre solitario, o la persona solitaria, muchas veces es más sensible a la conexión genuina.
No porque tenga menos amor para dar, sino porque ya no confunde amor con dependencia, compañía con ruido, ni presencia con invasión. Hay otra cosa que define mucho a las personas que están bien solas, y es que no necesitan validación constante. No necesitan que alguien vea todo lo que hacen para sentir que tiene valor. Pueden pasar una tarde entera leyendo, pensando, creando, ordenando sus ideas, caminando en silencio, o simplemente mirando por la ventana como si estuvieran conversando con algo invisible, y sentir que eso ha sido suficiente. No necesitan publicarlo en redes, no necesitan llamar la atención para demostrarlo, y no necesitan convertir cada momento en una vitrina. Y eso en la actualidad es muy raro, porque vivimos en una sociedad donde parece que todo debe mostrarse para existir. Si fuiste a comer a un lugar, hay que subirlo. Si lograste algo, hay que anunciarlo. Si estás feliz, hay que probarlo. Y si estás en paz, parece que también hay que tomarle una foto con buena luz, una taza de café y una frase de Pinterest en la parte inferior de la fotito como cereza del pastel. Pero para alguien que está bien solo, la experiencia no pierde valor por no ser vista, sino que la vive, y eso le basta. Eso desconcierta a muchas personas, porque rompe una idea muy extendida, que estar solo es estar mal, es estar enfermo, estar deprimido, o ser un friki. Pero no siempre es así. Ahora préstame especial atención, ya que esto no significa que literalmente no conectes con nadie nunca más, y que debas irte hacia el extremo opuesto. Tampoco significa que debas convertirte en una estatua emocional, de esas que dicen yo no necesito a nadie, mientras por dentro se están cayendo en pedazos. Negativo. El punto no es negar la necesidad humana de vínculo, somos seres relacionales por naturaleza, necesitamos contacto, afecto, conversación, ternura, mirada. Pero hay una gran diferencia entre disfrutar y nutrirnos de vínculos sanos, y depender de cualquier vínculo para no sentirnos vacíos. Así que si eres una de esas personas que elige estar sola, escucha esto con calma. No necesariamente estás huyendo. Quizá estás regresando a ti, a tu centro. A esa parte de tu vida que no necesita aplausos o compañía constante para sentirse real. Quizá tu soledad no es una señal de carencia, sino una forma de honestidad, una manera de decir, no quiero llenar mi vida de presencias que me alejan de mí. Así que si te has sentido reflejado en la información que te he brindado en este vídeo, te invito a que me lo cuentes en la cajita de comentarios, con gusto te leeré. Y si quieres entender y explorar tu mundo interior, puedes suscribirte a Moebius. ¡Hasta pronto!